Ahí he estado y he defendido lo que creía que era justo, nada más. Presidenta, pero la pregunta de la congresista Beteta es justamente en su condición de gerente municipal. ¿Cómo un gerente municipal puede caminar por una calle de Lima, ver una ilegalidad y no decir nada? O sea, se veía, era notorio en toda Lima, más de 84 paneles, monumentales todos, que surgieron de la noche a la mañana. Y el gerente municipal de Lima no se daba cuenta, no llamó a preguntar, oye, ¿quién le ha dado licencia? Porque muchos estaban además en el cercado, por lo menos podría decir, no, los distritos, no, pero en el cercado también había. Entonces, como gerente municipal, el señor estaba, ¿dónde? En la calle, en la luna, en las nubes. Señor Castro, usted tomó nota con respecto a los paneles. ¿Cuál fue la acción que como gerente municipal emprendió para verificar si estos tenían las licencias requeridas? ¿Podría detallarnos, por favor, cuál fue su actitud frente a los paneles que estuvieron publicitando el no a la revocatoria? Según el reglamento de funciones de la Municipalidad de Lima, es función específica de la Gerencia de Fiscalización y Control el hecho de supervisar la contaminación visual y la presencia o ausencia de este tipo de paneles que describen. La verdad es que yo no sé si la Gerencia de Fiscalización tomó el recaudo de los temas, no era una competencia del gerente municipal. El gerente municipal no tiene en su reglamento de funciones este tipo de atribuciones ni este tipo de funciones. Y además entiendo de que fue por un periodo bien específico, que no sé, pero no creo que hayan estado esos paneles más de 2 meses, ¿no es cierto? Y por otro lado, además de eso, las autorizaciones que se dan a la compañía. Uno no tiene cómo saber qué panel, el panel A o el panel Z, es legal o ilegal. Eso se tiene que hacer mediante un proceso de fiscalización y no era competencia de la gerencia municipal realizar ese tipo de actividades. ¿Y cuál es la competencia que tiene el gerente municipal sobre las demás gerencias, señor Castro? ¿Ninguna? O sea, usted sobre las demás gerencias en su condición de gerente municipal no tiene ninguna atribución. Hay algunas gerencias, si su pregunta es cuál es la atribución, hay algunas gerencias que están bajo mi estricta supervisión, hay algunas OPDs que tienen independencia administrativa y funcional. Sí, hay una pregunta específica por la de fiscalización. ¿Usted como gerente municipal no tenía ninguna atribución sobre la gerencia municipal, sobre la gerencia de fiscalización? La gerencia de fiscalización... ¿O es una OPD que funciona de manera autónoma y no está sujeta a ningún tipo de...? La gerencia de fiscalización tiene su plan de funciones y de acciones anual y evidentemente sí hay un proceso de supervisión de la gerencia municipal como las demás gerencias, pero en este caso particular, digamos, este evento no es un evento en particular que yo haya fiscalizado, ni mucho menos. En todo caso, entonces, nosotros, a la inquietud que tienen los congresistas Mulder y Beteta con respecto a que el gerente municipal ve que de pronto aparecen por lo menos cerca a 100 paneles o más, ¿usted no tomó ninguna acción? ¿No se interesó por saber si una dependencia de su cargo, como es la gerencia de fiscalización, estaba realizando las acciones de control a fin de cautelar contaminación visual o el cumplimiento de licencias exigibles para este tipo de publicidad? Yo no tomé ninguna acción con respecto a ese tema porque había un proceso también de campaña electoral. Yo lo que recuerdo es que aparecían como 600, 700, 1000 posteras por el sí en Lurín, San Juan de Lurigancho, etc. Era imposible con ese nivel de contaminación visual, con toda la propaganda que había para el sí y para el no, abocarse a un proceso de fiscalización puntual en un mes específico de marzo del 2013. No es una actividad que nosotros hayamos hecho. La verdad es que la gerencia municipal tenía en ese momento otras actividades prioritarias, fiscalizar posteras, anuncios. En ese momento de campaña no era parte de nuestras prioridades. Entonces debemos asumir acá que el gerente municipal, como es campaña electoral, estamos en periodo electoral, entonces ¿qué importa si aparecen cientos de paneles y qué importa si estos tienen o no tienen licencia? Porque no estamos hablando de una postera, señor Castro.
Estamos hablando de paneles que tienen una regulación específica y que requieren autorizaciones específicas, más allá de lo que significa distribuir un volante o colocar una postera, que también tiene su propia regulación y que la verán las empresas que suministran electricidad o similares, pero en este caso hablamos de algo que es competencia específica de la municipalidad y no creo que sea gracioso realmente para nadie que está participando de esta sesión en este momento que tengamos paneles de la dimensión que se tuvieron, por el tiempo que se tuvieron, sin que merezcan ni siquiera la más mínima atención por parte de la autoridad. Congresista Beteta, ¿estaba pidiendo el uso de la palabra o es una interrupción? La palabra, presidente. Estoy esperando sí. Está en el uso de la palabra el congresista Mulder, la congresista Beteta le pidió una interrupción. Ah, ya, de acuerdo. Congresista Beteta, luego el congresista García. En el uso de la palabra, congresista Morales. Gracias, presidente. Sí, efectivamente llama poderosamente la atención que no se haya percatado de toda esta publicidad, como lo ha dicho, como paneles unipersonales, de toda la propaganda millonaria que ha habido en la campaña del Disculpe, no. Una interrupción, señora congresista, ¿me permite una interrupción? A través de la presidencia, yo también estoy en la interrupción, en todo caso tendría que pedir la interrupción al congresista Mulder. Yo estoy haciendo uso de la interrupción. Solamente aclarar que... Sí, señor Castro, que termine la congresista Beteta, por favor. Sí, termino de formular la pregunta y usted con mucho gusto puede contestar. Sí, le estaba señalando, señora presidenta, entonces nos podría decir cuál era el rol respecto a la supervisión. Si nosotros sabemos perfectamente que cada gerencia tiene una competencia, pero usted era el gerente general y por ende, me imagino que usted al transcurrir desde su domicilio, ir hasta su centro de trabajo, podía claramente darse cuenta los paneles millonarios, no solamente los paneles, sino también vemos pues que existen la publicidad en todos los postes, las posteras, y no solamente las posteras, también vemos en todos los servicios públicos. Estamos hablando de los micros. Entonces, ¿cómo es posible que usted no haya pedido una información al respecto? ¿Nos podría decir o en todo caso simplemente tuvo que hacerse al loco porque se trataba de su jefa, en este caso la señora Viarán, quien estaba en esa competencia del no? Señor Castro. Sí, solamente para decirle, creo que esa pregunta ya le he contestado a la señora presidenta, que me preguntó, digamos, habían paneles, paneles circunstanciales, como habían posteras, como había propaganda electoral, había un referéndum en Lima, una elección grande, se quería revocar a la alcaldesa de Lima, había propaganda del sí, del no. La verdad es que en ese caso particular, durante ese mes de campaña que fue entre febrero, que es un mes corto, y el 17 de marzo, que apareció toda esta campaña, sí, no se programaron actividades de fiscalización sobre contaminación visual. Esa es mi respuesta. Congresista García Belaunde. No más, es sobre lo mismo, ¿no? La pregunta. Dígame, señor Castro, usted era gerente general, ¿usted consideraba que ese puesto era de confianza o era por sus grandes conocimientos de finanzas? Señor Castro. El puesto, yo entiendo que es un puesto, digamos... ¿De confianza? De confianza, sí. Ya. Bien, pero si entonces era un puesto de confianza, significa que usted se iba con la señora Viarán, en caso de la señora Viarán no se le dice... no fuese confirmada en su cargo, ¿no es cierto? Usted se iba con ella. O sea, si ella no hubiese sido revocada, usted tampoco era revocado, se iban los dos, ¿no es cierto? Es lógico, si era de confianza y confianza de ella, pues se iban los dos, ¿no? Ahora, si es así, si se iban los dos, usted, sabiendo que su cargo peligraba, que su cargo estaba en jaque, que su cargo estaba siendo revocado, y habiendo una campaña por la revocatoria y una campaña por la no revocatoria, ¿usted no se interesó en la campaña? ¿Usted no se preocupó en la campaña?
si estaba de por medio no solamente su lealtad a la alcaldesa, sino además su propio trabajo, su propio puesto de trabajo, en la estabilidad suya, de su familia, qué sé yo. Entonces, ¿usted no se preocupó por eso? ¿No se preocupó de tantos paneles, tantos gastos? Es decir, ¿no se interesó sabiendo que estaba de por medio su puesto de trabajo? Señor Castro. Para responder al congresista García Belaúnde a través de la presidencia, mi acompañamiento en esa gestión fue por la convicción de que lo que estábamos haciendo en la gestión era lo correcto para la ciudad de Lima. Yo creía que el proceso de revocatoria fue un proceso profundamente injusto contra la señora Susana Villarán. Eso era mi convicción personal, que la mantengo hasta ahora, de por qué acompañé a la señora Susana Villarán en el cargo. Congresista Morales, antes de darle el uso de la palabra, la congresista Aramayo pide una interrupción, si se la concede. Muchas gracias, Congresista Presidenta. Aramayo. Si es posible, congresista Morales. Muchas gracias. Saludarla, Presidenta, a nuestro invitado. El señor Castro, Presidenta, ha estado en la Municipalidad Metropolitana de Lima desde que la señora Villarán se sentó en el municipio de Alcaldesa en la fecha 3 de enero del año 2011 y renunció el 26 de diciembre del año 2014, dejando de ser funcionario por escasos 6 días, que es que lo ascienden de una gerencia a otra gerencia. Pero si nosotros revisamos las resoluciones que tiene aquí nuestro invitado, son realmente cuantiosas, Presidenta. El señor Castro, por supuesto que es un funcionario de confianza. Una de las primeras resoluciones que dicta la señora Villarán, el 3 de enero, ella juramenta el 2 de enero del año 2011, y el día 3 de enero, con la resolución 14, ya lo está nombrando al señor José Miguel Castro Gutiérrez como gerente de finanzas. Y después el señor Castro viaja por todo el mundo con el nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Empieza a Tacna, Cusco, se va a Toronto, después se va a Miami, luego sigue viajando y viajando a Bogotá. Y tiene una brecha, ciertamente, tiene una brecha los primeros días de enero del año 2012, cuando renuncia de gerente de finanzas y lo nombran como gerente de la Municipalidad Metropolitana, y continúa, y continúa, y continúa, y acá hay una cantidad de resoluciones impresionantes con las que viaja este señor. No tiene que haber duda de que es un funcionario de confianza de la señora Villarán. Y lo que está haciendo este señor invitado en la comisión es dar respuestas políticas, eminentemente políticas. Yo creo que la señora Villarán no debió ser revocada. Los señores revocadores decían tales cosas. Acá usted no ha venido por eso, por esas respuestas a través de la presidencia. El señor invitado acá está en su condición de exgerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la gestión de la señora Villarán, y queremos determinar si este señor es el enlace con las empresas Odebrecht y OAS y el publicista Valdemir Garreta, si él hubiese recibido $3 millones. Y señora Presidenta, lo que yo le pido haga usted es que curse oficio al fiscal de la Nación para que formule denuncia contra el señor José Miguel Castro Gutiérrez por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque quien no cumple con su función, quien omite o retarda el cumplimiento de su función, está cometiendo también abuso de autoridad. El abuso de autoridad no solamente es la acción de hacer, Presidenta, es la acción de no hacer y es la acción de retardar. Entonces, si yo soy gerente municipal y el gerente que tiene que verificar el tema de la panelería, que depende de mí, no acciona, es abuso de autoridad. Corresponde, señora Presidenta, a esta comisión correr traslado de las preguntas que ha dado respuesta el señor Castro de su inacción. Y tenemos bastante documentación en la comisión, como ha precisado el congresista Mulder, la congresista Beteta,
de que pues había una panelería y ya él no vio. Entonces sufrió de miopía, astigmatismo, pero no vio. Esto es un delito, Presidenta, y debería ser corrido traslado al Ministerio Público. Yo voy a esperar con paciencia el momento que me corresponda preguntar. Muchas gracias. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Humberto Morales. Gracias, Presidenta. Bueno, siempre uno espera con paciencia su turno, así es. Yo tengo un conjunto de preguntas, Presidenta, que me gustaría que sea explícito nuestro invitado. Primero, cuando se ve su hoja de vida, usted es una persona con mucha sapiencia en el tema de finanzas, en el tema de gestión pública. ¿Usted no advirtió, volviendo a lo de la concesión, ampliar a 40 años y lograr solo el 7% de recaudo para la municipalidad? ¿No advirtió que eso era lesivo para la municipalidad? Mi pregunta, y quisiera que me lo conteste, por favor. Señor Castro. Le agradezco por la pregunta, congresista Morales, señor vicepresidente. Era un proceso complejo. Las múltiples ecuaciones que había que hacer para determinar si es que luego de la adenda, con la incorporación de 10 años de concesión, digamos, la tasa interna de retorno no se modificaba sustantivamente, digo, para el inversionista, ¿no? Que era lo que, digamos, había que cautelar, ¿no? Y había que cautelar. Pero yo entiendo que los estudios económicos y financieros que se contrataron antes de la firma de la adenda, de alguna manera lo que argumentan y justifican, hay 5 informes de SAN, 5 informes de SAN, que no los contraté yo, ojo, que los contrató la Gerencia de Promoción de Inversión Privada y que fueron contratados desde el año 2011 para la negociación de la adenda. Esos 5 informes, utilizando varios supuestos y modelando, digamos, todos los ingresos de la concesión y los supuestos de peaje futuros, incrementos y demás, seguían dando que los 10 años de incremento en los años de concesión no, digamos, no quebraban el equilibrio económico y financiero de la concesión. Eso es sobre lo cual yo me basé para proseguir con esta adenda, ¿no? Le digo eso porque, si bien es cierto, la municipalidad directamente, ¿no? Pero todos los ciudadanos sí, y lo seguimos pagando. Ese es el otro detalle, ¿no? Como que quedó beneficioso para una empresa que invirtió en su momento, prorrogó el tiempo y puede tener rentabilidad. Por supuesto, es rentable para la empresa, es muy rentable. Y a estas alturas no podemos dejar de decir que no es rentable, muy rentable. Alguien que pudo haber prorrogado y haber tenido ese porcentaje de desmedro para la municipalidad, obviamente que es rentable, y esas empresas no se presentan así nomás. En todo caso, yo quiero preguntarle lo siguiente. En la sesión del Consejo de Lima, del jueves 3 de mayo del 2012, usted tuvo una participación importante en esa sesión, para que se pueda declarar de interés, ¿no es cierto?, esta iniciativa privada que había presentado Eros, ¿no? ¿Nos puede decir en qué se basó para impulsar esta declaratoria de interés? Porque usted tuvo una participación muy importante, hemos visto las actas, ¿no? Usted tuvo una participación. Sí, le agradezco la pregunta también, esta pregunta me parece importante. El gerente municipal metropolitano tenía que ir al Consejo Metropolitano cuando era convocado por una serie de cosas y por una serie de temas importantes. El proyecto, en este caso, Rutas de Lima, era una iniciativa privada que se había presentado en realidad en el 2010, bajo el logotipo de Anillo Periférico Vial, o Periférico Vial Norte en este caso, pero que ya había pasado 2 años de estudios y se había convertido en lo que es Rutas de Lima, ¿no es cierto? Se había convertido en un proyecto que lo que trabajaba era 34 intervenciones en los principales accesos de la ciudad. Cuando digo intervenciones son obras estratégicas en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte y luego la extensión de la Ramiro Prialé en 21 kilómetros para llegar hasta la carretera central. Entonces,
Todas esas obras a nosotros nos parecía que involucraban una inversión de 500 millones de dólares, que era una inversión realizada con capital privado, estrictamente privado, nos parecía importante para la ciudad. Y es tan importante que decidimos participar en la exposición de consejo que se hizo específicamente para este tema. Es el acta de consejo que usted tiene. Y ese acta de consejo que usted tiene, efectivamente, que yo también la tengo aquí, lo que muestra, señor congresista, a través de la presidencia, es que los regidores de las distintas bancadas estaban de acuerdo con esa iniciativa privada. Me permito leer algunas de las participaciones. El señor Villena Larrea dice: urgía una inversión de este tipo que supere los 400 millones de dólares, que en términos reales representa el presupuesto de la municipalidad para un año. El proyecto tendría un impacto sobre la ciudad por la cantidad de obras e intervenciones planificadas y además, siendo una iniciativa privada de ejecución, no demoraría, como en el sector público, lo cual sería una buena señal. La regidora en ese momento, hoy congresista, señorita Marisa Glave, lo que dijo, lo que se estaría haciendo es implementar un proyecto que nuestra ciudad ya contemplaba desde hace mucho tiempo en sus proyectos urbanos y que por lo tanto necesita ser desarrollado. El regidor Danós, de Solidaridad Nacional, manifestó que oportunidades como estas había que celebrarlas, de Solidaridad Nacional, pues una iniciativa privada de esta naturaleza iba a traer ventaja y modernidad a la ciudad de Lima. No leo más, pero todas las declaraciones de los regidores del Consejo Metropolitano, que para efectos es el Congreso del Gobierno Subnacional de Lima y es la máxima autoridad, eran en sentido absolutamente positivo sobre esta iniciativa privada. Y la verdad es que en ese momento no podía ser de otra manera, y le agradezco la pregunta otra vez, porque en ese momento, en el año 2012, traer 500 millones de dólares de inversión era muy importante para la municipalidad. Como he repetido, el presupuesto de inversión de la Municipalidad de Lima en ese momento no superaba los 100 millones de dólares anuales. Era adelantar 5 años en obras para la ciudad en ese momento. Por eso es que, en función al acta que usted acaba de también mencionar, señor congresista, esta iniciativa privada fue declarada de interés por unanimidad. Todos los congresistas la aprobaron. Ok, antes de darle la interrupción, por favor, solamente. Todos los regidores. No todos. Antes de darle la interrupción, efectivamente, y de ahí va a venir mi segunda pregunta, que termina siendo importante. Es que esto se adjudica finalmente el 18 de septiembre de 2012, y a partir del cual usted inicia algunos viajes, que esa será mi otra pregunta, porque hay un conjunto de viajes que se ha hecho y al final terminó en algunas resoluciones, pero me pide, Presidenta, una interrupción, si usted lo permite, con todo gusto, congresista. Congresista García Belaúnde. Presidenta, ¿quiénes son los que opinaron? ¿Sabían algo de concesiones? ¿Sabían algo de los detalles de la concesión? ¿Los detalles? Salvo el señor Danós, cuya esposa es hoy día teniente alcaldesa de la ciudad y cuyo hermano trabaja en un estudio de abogados que es abogado de Brecht. Claro, estaba feliz. Su hermano iba a tener un cliente por 40 años. Estaba feliz. Pero ¿qué sabían estos señores de los intríngulis? ¿Ah? De la menudencia que había dentro del contrato. ¿Qué sabían? ¿Se discutió cláusula por cláusula? No. ¿Dónde está el contrato? Hasta ahora no hay contrato, señor Presidenta. Nosotros lo pedimos el contrato y hasta ahora no lo publican. La municipalidad no publica el contrato de concesiones. No sabemos cuánto se ha vendido. Sabemos por los periódicos, y no lo han desmentido, cuánto es lo que se ha pagado. ¿Cómo se ha pagado la concesión, la venta de la concesión? No lo dicen, es secreto. Es secreto, presidente. Entonces realmente, y el señor Castro, que es financista, tampoco sabe concesiones. Es decir, cuando él dice que era sin costo para el Estado, falso. ¿De quién es la autopista? Del Estado. ¿Quién paga? El usuario. ¿Y quién es el usuario? ¿Ciudadano de Estados Unidos? Ciudadano del Perú. Ciudadano del Perú, él es el que paga. Yo pago todos los días mi peaje, y me acuerdo del señor Danós, y me acuerdo del señor Castro, y me acuerdo del señor Villarán. Yo pago mi peaje
Es tremendamente alto y me demoro 15 o 20 minutos en hacer cola para pagar. Además, vía de evitamiento que no sirve para nada. Esa vía de evitamiento y esas autopistas las hizo el gobierno, los gobiernos centrales. Se le entregaron a la municipalidad para que tengan rentas. Y luego las municipalidades, las rentas las han entregado por 4% de su facturación, o 7%, depende si es ruta de Línea o Línea María. 4 o 7, una miseria. Una miseria. Y están felices y contentos. Y claro, y todos aplaudieron. ¿Qué cosa iban a aplaudir? Todos queremos autopistas. Pero, presidente, me parece, ¿cuánto va a recaudar los peajes? ¿10.000 millones de dólares? ¿En 30 o 40 años? ¿Cuánto se va a recaudar? O sea, el señor es financista, y dice que sabe de finanzas, ¿no? Y trabajó creo que Interban también, ¿no? Cuando Interban se privatizó. Y con un señor Muñoz, ¿no? Tengo entendido. Chileno, que vino nada menos que a ajustar a los peruanos en las carteras difíciles y pesadas del Interban. Era gerente de crédito, nada menos. Entonces, ¿cuánto iban a recaudar? Es muy sencillo hacer las cuentas. 10.000 millones en 40 años. ¿En cuánto han vendido? En 1.500 una y en 500 dos. ¿Se sabe en cuánto han vendido Rutas de Lima? 500 millones, 450 millones. ¿Dónde está el contrato? Depende lo tiene el señor que ha participado en el contrato, en la negociación. ¿Dónde está el contrato de Rutas de Lima? ¿Dónde está el contrato de la concesión? ¿Dónde está, sobre todo más que de la concesión, perdónenme, dónde está el contrato de compraventa de Rutas de Lima a una empresa canadiense, brasilera, que es parte, parece, de la sociedad? ¿Dónde está? Que querían meter otro peaje y después la gente se levantó por el otro peaje. Qué fácil es hacer negocios así, ¿eh? Qué fácil, qué irresponsable. La pregunta es, ¿cuánto era la tasa de rentabilidad? ¿Todo eso por 4%? Por Ruta de Lima son 4, Línea María creo que son 7. ¿Por 7% una propina? ¿Ese es un buen negocio para la municipalidad? ¿Y por qué no consultaron al NIP? A Proinversión, a Provías. Pero si ya había pasado en el Callao lo mismo, y mire cómo está Curi. Mire cómo está Curi. ¿Usted no teme, señor Castro, acabar como Curi? Señor Castro. Más allá de que no ha habido ninguna pregunta específica, sí me interesa aclarar algunos conceptos que creo que son importantes de aclarar. En primer lugar, uno pone en el Google ahorita contrato Rutas de Lima y está el contrato aquí. Lo leo, si quieren. Acá está el contrato. 351 páginas, el contrato Rutas de Lima que nosotros firmamos. Ese contrato ha sido absolutamente transparente. Cuando se fue a presentar en el acta que usted escribe, señor congresista Morales, cuando se fue a presentar la iniciativa privada, se llevó un expediente de alrededor de 3 torres, con todos los expedientes técnicos de todas las obras que se iban a realizar, y que son de conocimiento público y que han tenido la aprobación del MTC inclusive. Porque efectivamente, como dice el congresista García Belaunde, estas son vías nacionales que mediante un convenio fueron cedidas a la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, las intervenciones y las obras que se hacían aquí, evidentemente tenían que tener la anuencia del MTC. Y el MTC ha participado en la aprobación de los expedientes técnicos de cada una de las 34 intervenciones que se tenían que realizar en el marco de este proyecto. Alisos, el túnel Benavides, el Derby, todas las obras, la ampliación de la Prialé, Alipio Ponce, todas las obras que son muy importantes para la ciudad tienen la aprobación en los expedientes técnicos del MTC. Eso es bien importante de aclarar. Transparencia ha habido, al menos durante la gestión, cuando nosotros aprobamos esta iniciativa. Y todo está en actas. Ustedes pueden revisar todas las actas de consejo y ahí está el debate sobre cada uno de los puntos de esta iniciativa privada que es Rutas de Lima. Lo otro es, se pregunta insistentemente sobre el aspecto técnico. Yo aquí sí quiero hacer un hincapié bien importante. Presidente, perdóneme, que nos diga dónde están los contratos de concesión transferidos al nuevo concesionario. Que nos diga dónde están los contratos, por favor. A ver si lo encuentra en su internet. No, pero el contrato de compra-venta
El contrato de se hace venta. posteriormente. Yo estoy hablando del contrato de venta. Se hace Las posteriormente. dos rutas se han vendido a otras empresas, Sí. ¿no? Y han ganado, los corruptos concesionarios han ganado mucho dinero.